enfermedad de Crohn, que es una enfermedad que para nosotros puede constituir un reto, tanto en el diagnóstico temprano como en la elección de la terapia que vamos a dar a nuestros pacientes. Sabemos que la enfermedad puede tener un curso clínico que puede ser impredecible, que muchas veces el paciente tiene una alta variabilidad entre cada uno de ellos. Es una enfermedad que es muy heterogénea, compleja, y que necesitamos cada uno de nosotros enfocarnos bien a la hora de hacer el diagnóstico. Muchos pacientes nos llegan con el burnout que nos da a nosotros, están cansados, y nosotros necesitamos brindar esa respuesta oportuna para mejorar la calidad de vida de los pacientes. Y hemos mejorado, ahora tenemos más herramientas para realizar diagnósticos, hacemos más ileoscopias, discutimos más con nuestro patólogo, o sea que tenemos un desarrollo importante en el diagnóstico de la enfermedad. Mis conflictos de interés. ¿Qué ha pasado en los últimos años? Que existe un incremento tanto de la incidencia y la prevalencia en nuestros países. Y esto es principalmente por esto. Los pacientes tenemos una mayor sospecha clínica. Evaluamos cada paciente y pensamos en la enfermedad. No hacemos diagnóstico, sino pensamos en la patología. Pero tenemos una dificultad en nuestros países y es que tenemos un escaso desarrollo en la investigación científica. Los países que nos lideran en este sentido principalmente son México, Colombia, Brasil, quienes tienen una más alta identificación de los fenotipos que afectan a la enfermedad. Y esto obviamente entre los países tienen una alta disparidad en el acceso a las terapias biológicas. Nosotros como país necesitamos conocer nuestra epidemiología local, cuáles son los fenotipos que más nos afectan para así poder optimizar los recursos en salud. Y hemos visto que a medida que se desarrolla el conocimiento de la enfermedad, que aún en el día de hoy no es concluyente, hemos tenido un desarrollo en las nuevas terapias. Pasamos de la era prebiológica, donde básicamente los pacientes eran tratados principalmente con esteroides para inducir la remisión, pero como todos sabemos tienen muchos efectos sistémicos, mucha toxicidad, y queremos utilizar medicamentos ahorradores de esteroides como lo son los inmunomoduladores, azathioprina, metrotexato, que están indicados aún en el día de hoy para mantener la remisión de la enfermedad y también cuando los utilizamos en comboterapia para disminuir la inmunogenicidad de los fármacos o de algunos biológicos. Pero se está yendo. Hemos avanzado a la era biológica. Desde el año 2000 hemos tenido un crecimiento exponencial, primero con el desarrollo de los anti-TNF. Realmente al día de hoy todavía el infliximab sigue siendo una terapia importantísima en el manejo de la enfermedad. Se han publicado muchos estudios en relación a los otros anti-TNF, desarrollo de nuevas moléculas, tenemos inhibidores de JAK, tenemos antiintegrinas, tenemos anticuerpos monoclonales cada vez más específicos, interleucina 12 en contra de la interleucina 12 y 23 como la que nos ocupa, ya actualmente dirigidos solamente en contra de la 23, o sea que hemos tenido un crecimiento importante en el desarrollo de moléculas cada vez más dirigidas. Y para nosotros lograr esos objetivos, ustedes saben que se ha publicado el consenso STRIDE-2, donde básicamente las terapias que vamos a dar en enfermedad inflamatoria crónica tipo Crohn van a ser más ambiciosas. Anteriormente, solamente nos dedicábamos a evaluar la sintomatología, a ver la respuesta sintomática del paciente, pero ahora mismo queremos
objetivos más específicos. Queremos lograr no solo remisión sintomática, sino también remisión bioquímica. Queremos disminuir calprotectina, disminuir PCR. Queremos que el paciente tenga una remisión endoscópica. Esto es algo que podemos evaluar un poco a más largo plazo. Queremos remisión histológica y, ¿por qué no, en enfermedad de Crohn, queremos esa curación transmural? A veces tenemos pacientes, y a veces lo discuto con Feli, bueno, tiene una colono normal. Entré a Lilium, está bien, pero el paciente tiene la enfermedad, está con fístulas y estenosis que son más arriba que colon e ilion. Entonces debemos enfocarnos en también curación transmural. Y ahora bien, ¿cómo podemos predecir el curso clínico que va a tener la enfermedad? A veces quisiéramos ser un poco adivinos, pero contamos con herramientas para predecir qué paciente puede tener un peor curso evolutivo de la enfermedad. Sabemos que la enfermedad tiene episodios de remisión y exacerbación de la sintomatología, de la actividad clínica, que si el paciente sigue el curso clínico de la enfermedad, puede desarrollar tanto estenosis, fístulas, abscesos, va a necesitar cirugías. En un promedio de 10 años, un paciente con enfermedad de Crohn probablemente sea operado en más de un 50%. Estas escalas que siguen teniendo valor para localizar el punto donde tiene mayor afectación la enfermedad. Generalmente lo que cambia es el comportamiento. La localización suele permanecer estable en el tiempo. Tenemos escalas de evaluación que son básicamente las que utilizamos, un poco más compleja el CEDAI, y la de Harvey-Bradshaw, que es la que más utilizamos en la práctica clínica. Ahora bien, los estudios clínicos utilizan estas escalas para decidir qué paciente está en actividad leve, actividad moderada o severa, como por ejemplo decir que un CEDAI está entre 220 y 450, que va a ser el objetivo principal de esta charla. Estamos hablando de un paciente que tiene enfermedad moderada a grave. Es el paciente en el que necesitamos realizar intervención temprana. No podemos quedarnos estáticos. Debemos avanzar con ese paciente, revisar nuevamente si ha sido tratado por otras personas, volver y revisar, volver a analizar desde el principio para darle la mejor oportunidad de manejo. Y con estas herramientas que tenemos podemos determinar el daño estructural en que está nuestro paciente, cuál es la carga inflamatoria que tiene. Si ese paciente ya tiene cirugías previas, quizás el curso evolutivo de la enfermedad va a ser diferente. Si el paciente tiene lesiones que son profundas en la mucosa, si el daño estructural es mayor de 40 centímetros, si el paciente persiste con dolor, que tiene más de 10 deposiciones al día, ¿cuál es el impacto en la calidad de vida que tiene? Si el paciente tiene estenosis y fístulas, estamos hablando de un paciente que tiene una carga inflamatoria muy importante, que tiene aumento de la PCR, que tiene incremento de la calprotectina, y en ese paciente necesitamos actuar ya y hacer intervención oportuna. Muchos pacientes, como dije, obviamente necesitarán cirugía, pero queremos evitar en muchos casos que el paciente progrese a la cirugía, pero en ocasiones hay que hacerlas. ¿Y qué queremos? Básicamente con las terapias es modificar el curso clínico de la enfermedad. Para esto se han introducido nuevas terapias altamente eficaces, como la que vamos a compartir en el día de hoy. Y es el ustekinumab, que no es más que un anticuerpo monoclonal de tipo IgG humanizado, dirigido en contra de la interleucina 12-23 en la subunidad P40. Esto va a actuar directamente en la respuesta TH1 y TH17, evitando la producción de citocinas inflamatorias que son las que van a perpetuar el daño en la mucosa. ¿Y cuáles son esas evidencias que tenemos
con ustekinumab, con Stelara. Los primeros estudios pivotales que se realizaron para determinar la eficacia, la rapidez de acción que tiene el fármaco, fueron los estudios Unity 1 y Unity 2, en los que se evaluaron principalmente pacientes que no tenían una respuesta a los anti-TNF o que no habían respondido a terapia convencional, pacientes que tenían un CDAI básicamente entre 220 y 450. Fueron aleatorizados para recibir la dosis de inducción y se pudo evidenciar básicamente, Dios mío, que ya en semana 3 el paciente comenzó a tener una respuesta clínica. Y cuando hablamos de respuesta clínica, hablamos de una disminución del CDAI con respecto a la basal de unos 100 puntos. También evidenciado en el Unity 2, así como también en la terapia de mantenimiento. O sea, que la caída del CDAI inmediata con la dosis de inducción nos habla de mejoría sintomática. El paciente, en este estudio, básicamente también se continuó en mantenimiento para evaluar la respuesta en el tiempo a la terapia. Y se pudo evidenciar también que los pacientes mantenían la respuesta, continuaban con disminución de la calprotectina y de los niveles de PCR. Ahora bien, estos estudios también fueron evaluados en vida real y aquellos pacientes que respondieron a los primeros estudios pivotales fueron aleatorizados en el tiempo en medidas de 3 y 5 años. Y vemos que se mantuvo la respuesta, la remisión clínica en la semana 44, con tasas de remisión que fueron de 48% en el régimen de cada 8 semanas y de 38% en el régimen de cada 12 semanas. También podemos evaluar en este estudio, en 3 años de seguimiento, que los pacientes necesitaron una menor titulación de dosis y necesitaron menos rescate para el tratamiento. Ya a 5 años se pudo evaluar básicamente en las 252 semanas de seguimiento que las tasas de remisión superaron en mucho el 50%. También en esta cohorte, en vida real, podemos ver que el ustekinumab es una terapia que puede ser o representa, se puede utilizar en primera línea para la inducción y el mantenimiento de la remisión en los pacientes que tienen una actividad moderada de la enfermedad. Lo que le gusta a Félix, mi amigo Félix, la respuesta histológica, que los pacientes que tenían una respuesta histológica a la inducción eran los pacientes que podrían tener un curso clínico mejor que aquellos que no tenían una respuesta histológica. También en esta cohorte, de una población escocesa, se pudo evaluar que 37 pacientes de los que estaban refractarios a manejo o tenían enfermedad perianal, tuvieron una respuesta de más del 50%. Esto es muy importante porque la indicación número 1 para enfermedad perianal sabemos que es a base de infliximab o la terapia en comboterapia. También se ha evaluado la eficacia y la seguridad también del consorcio SUCCESS y se vio que en pacientes bio-naïve presentaron una mayor tasa de remisión clínica y también de remisión endoscópica. Queremos lograr mayor respuesta de los pacientes y esto lo podemos medir prácticamente a 12 meses de inicio de la terapia. O sea, usted identificar el paciente, estadiarlo e inmediatamente tratarlo y querer ver la respuesta a unas 4 o a 2 meses de iniciar la terapia, no va a ver y no va a poder evaluar si tiene una remisión endoscópica.
También en esta cohorte de seguimiento a 3 meses de más de 148 pacientes con enfermedad severa, esto es un estudio húngaro, se pudo evidenciar la respuesta. Y la mayoría de esta cohorte, en más del 92% de los casos, tenían exposición previa a anti-TNF. Vemos que en este estudio la sostenibilidad del fármaco anduvo por encima del 70% y no hubo una tasa incrementada en relación a la tasa de eventos adversos graves. O sea que ustekinumab significa que puede tener a largo plazo una opción terapéutica que puede ser muy eficaz. También en la rapidez de acción comparada con infliximab, en este estudio se pudo ver la gran rapidez de acción en la inducción que tenemos con terapias como el ustekinumab. En comparación con vedolizumab podemos ver que la tasa de respuesta fue menor en pacientes que tenían exposición previa a anti-TNF. Ustekinumab fue superior en remisión libre de esteroides y remisión clínica tanto en este estudio en la semana 26 como en la semana 52. La tasa de eventos adversos graves en esta cohorte podemos ver que fue menor, ligeramente menor, a la que evidenciamos con el uso de adalimumab. Estos estudios fueron realizados cabeza a cabeza y la remisión, o sea, la tasa de remisión clínica que se obtuvo con ambos fármacos fue prácticamente similar. Un grupo de pacientes, muy pocos pacientes está bien, tuvieron descontinuación de la droga, más evidenciados con el uso del adalimumab. También la tasa de respuesta en pacientes que tenían recurrencias postquirúrgicas en relación y comparándolo con azatroprina fue menor en aquellos pacientes que recibieron ustekinumab con respecto a la azatroprina. También esta es una cohorte japonesa que me llamó la atención también de la efectividad de la molécula, donde no tiene una clara indicación, que es en enfermedad perianal, y podemos ver que también mostró un claro beneficio a un año del manejo. Básicamente, la AGA y la ECO recomiendan en primera línea, en pacientes naïf, el uso de estas terapias, o sea, de infliximab, adalimumab y de ustekinumab, incluso sobre certolizumab y vedolizumab. Importante, nuestros pacientes cada día se hacen más viejos. Esta es una evidencia del mundo real de NEIDA, que es la base de datos más importante española, y se pudo comparar pacientes envejecientes en relación a pacientes jóvenes, como en este momento, donde se pudo evidenciar que no hubo diferencias en la tasa de respuestas, como también en los eventos adversos como infecciones. Sí se pudo evidenciar que algunos pacientes desarrollaron carcinoma de piel no melanócico y probablemente estuvo más asociado con la edad de presentación de la enfermedad. O sea que ustekinumab es tan eficaz en pacientes ancianos con enfermedad de Crohn como en pacientes jóvenes. Ahora bien, actualmente tenemos otras herramientas que son los predictores de respuesta. Hasta 1/3 de los pacientes tratados con terapias anti-TNF no van a tener una respuesta primaria. Y más de un 50% van a desarrollar una pérdida de respuesta secundaria. Actualmente, el grupo GTQ está trabajando en este documento en el que hacer mediciones del fármaco puede hacer nuestra terapia más objetiva. Y por ejemplo, decir que un paciente que no tiene anticuerpos antifármacos o los tiene en niveles que son subterapéuticos, se van a obtener mejores tasas de resultados con la intensificación del fármaco. Que también el cambio a un fármaco con un mecanismo de acción diferente debe considerarse en aquellos pacientes
que no están en rango terapéutico. Que también la presencia de anticuerpos anti-TNF, la presencia de anticuerpos en contra del fármaco puede también hacernos elegir otra terapia que puede ser más eficaz. Debemos identificar a aquellos sujetos que están refractarios al manejo para elegir probablemente otras terapias biológicas y actualmente se está en desarrollo la inteligencia artificial para mejores análisis de predicción de la enfermedad. Rápidamente, por ejemplo, para lograr rango terapéutico en relación al ustekinumab, tenemos que tener unos rangos de 1.5 a 3 para lograr remisión clínica y 4.5 miligramos por mililitro para lograr remisión endoscópica. La presencia de este alelo que se ha relacionado básicamente con respuesta o pérdida de respuesta, sobre todo en pacientes que están tratados con anti-TNF, vemos que más de un 75% de los pacientes tratados con anti-TNF y tienen esta mutación van a tener pérdida de respuesta, lo que no ocurre básicamente o ocurre muy poco en los pacientes tratados con ustekinumab. En pacientes que necesitamos básicamente realizar intensificación del fármaco, lo hacemos a través de acortamiento del intervalo del ustekinumab como una opción terapéutica que puede ser efectiva en relación a la pauta habitual. Por ejemplo, tener un paciente que lo tengamos a 12 semanas y el paciente comience a tener remisión de la sintomatología, podemos optimizarlo a 8 semanas y se ha visto unas tasas de respuesta terapéutica que también sobrepasan más del 40%. El perfil de seguridad, lo que hemos dicho básicamente, que tienen menos efectos adversos en relación a otros fármacos en esta cohorte, que el riesgo de infecciones serias, algo muy importante en países como el nuestro, donde hay una alta prevalencia de tuberculosis, de infecciones virales, el ustekinumab frente a las terapias anti-TNF ha demostrado tener menos de 50% de infecciones en relación a terapias anti-TNF, así como también en relación al vedolizumab, con un 60% de menor riesgo de desarrollo de infecciones. En esta cohorte, básicamente se pudo evidenciar que las principales reacciones estuvieron relacionadas con la infusión del fármaco. En la práctica clínica vemos que ustekinumab es eficaz tanto en pacientes que tienen enfermedad de Crohn con actividad importante, o sea, que son con enfermedad refractaria. Básicamente también la tasa de eventos cardiovasculares mayores y neoplasias malignas en comparación con el placebo en esta cohorte, no hubo una significancia estadística. Y que es lo que queremos finalmente, es mejorar la calidad de vida de nuestros pacientes y también se ha demostrado que esta terapia puede mejorar tanto la sintomatología como la calidad de vida de cada uno de nuestros pacientes. En conclusión, las guías AGA y ECO sugieren que ustekinumab como una opción terapéutica en el inicio de la terapia biológica en pacientes con enfermedad de moderada a grave. Que en pacientes bio-naïve la tasa de respuesta clínica es mayor por ustekinumab y disminuye con la exposición previa a biológicos, probablemente relacionada con la inmunogenicidad del fármaco. Que en pacientes con enfermedad de Crohn bio-naïve en la vida real, ustekinumab asegura una mayor remisión clínica y endoscópica versus vedolizumab. También que ustekinumab mantiene la remisión sostenida a largo plazo, mayor persistencia del fármaco, menor pérdida de respuesta, tiene menor riesgo de infecciones graves en comparación con el anti-TNF y que la presencia de variantes alélicas HLA-DAQ no suele afectar la respuesta terapéutica. Es una alternativa que es viable, que es posible, que es eficaz, que es duradera y puede representar la primera terapia biológica en pacientes con enfermedad inflamatoria crónica del intestino, en especial enfermedad de Crohn. Muchas gracias.